En las tierras áridas del sur de Oaxaca, donde el sol quema la piel y la tierra grita de sed, había un pueblo llamado Tlacotepec que conocía mejor el hambre que la esperanza. Las milpas se secaban antes de florecer, los niños lloraban por agua limpia y las ancianas murmuraban que los dioses habían olvidado su nombre. Pero Xochitl no creía en el olvido de los dioses. Ella sabía que los dioses recordaban demasiado bien y por eso castigaban. Xochitl tenía 26 años y manos manchadas de tierra y hierbas. Era curandera, partera y lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, bruja. Su abuela le había enseñado los secretos de las plantas que sanaban y las que mataban, las oraciones que abrían puertas entre mundos, y el precio que siempre debía pagarse por pedir ayuda a aquellos que habitaban más allá del velo. Vivía sola en una choza a las afueras del pueblo, rodeada de jarrones con hierbas secas, veladoras que nunca se apagaban, y el olor permanente del copal que quemaba cada amanecer. Los del pueblo la necesitaban pero la temían, la buscaban en la oscuridad pero cruzaban la calle cuando la veían a plena luz. Si disfrutas de estas historias, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber de ti. La sequía había comenzado 3 años atrás, el mismo día que murió don Esteban, el cacique que gobernaba Tlacotepec, con mano dura pero justa. Su muerte fue extraña. Lo encontraron en su milpa al amanecer, con los ojos abiertos mirando al cielo y una expresión de terror absoluto congelada en el rostro. No tenía heridas, no había sangre, pero su cuerpo estaba frío como el mármol y rígido como la madera seca. Desde entonces, la tierra dejó de dar frutos, los pozos se secaron y las enfermedades llegaron como cuervos hambrientos. El nuevo cacique, Rodrigo, un hombre de la ciudad que había heredado el puesto por ser sobrino de Esteban, no entendía nada de la tierra ni de las costumbres antiguas. Ordenaba rezos católicos cuando se necesitaban ofrendas al Mictlán, construía capillas cuando se debían reparar los altares olvidados en las cuevas. Xochitl había intentado advertirles. Había ido al centro del pueblo con un manojo de flores de cempasúchil marchitas y les había dicho que la muerte de don Esteban no había sido natural, que algo en el equilibrio entre los vivos y los muertos se había roto, pero Rodrigo la había echado, llamándola bruja ignorante y reliquia del pasado. Esa noche, Xochitl soñó con huesos blancos que caminaban, con un jardín de calaveras que florecían bajo una luna negra y con una voz profunda como un abismo que le susurraba su nombre. El día que todo cambió fue el 31 de octubre, cuando el velo entre los mundos se volvía más delgado. Xochitl había pasado la tarde preparando su altar de muertos. Colocó las fotografías de su abuela y sus padres, dispuso el pan de muerto recién horneado, llenó copas de mezcal y encendió veladoras hasta que su pequeña choza parecía arder en luz dorada. Pero cuando el sol se ocultó y las sombras se alargaron como dedos hambrientos, algo diferente sucedió. Las veladoras comenzaron a temblar todas al mismo tiempo. El aire se volvió denso y frío, y un olor a tierra mojada y huesos antiguos invadió la habitación. Xochitl sintió su presencia antes de verlo. Era como si el aire mismo se hubiera solidificado, como si el peso de todas las muertes del mundo hubiera caído sobre sus hombros. Cuando finalmente levantó la vista, ahí estaba él, Mictlantecutli, el señor de Mictlán, el dios de la muerte de los mexicas. No era como las representaciones en los códices antiguos que había estudiado. Sí tenía la forma esquelética, los huesos blancos como la luna, la mandíbula prominente y los ojos vacíos que de alguna manera la miraban directamente al alma. Pero también había algo más,
una presencia magnética, una fuerza que la atraía y la aterrorizaba en igual medida. Llevaba un tocado de huesos cruzados y plumas negras, collares de cuentas de jade oscuro, y su piel, donde aún tenía piel, estaba pintada de rojo sangre y negro como la obsidiana. Xochitl, hija de brujas, nieta de curanderas, última guardiana de los antiguos pactos, su voz resonó no en sus oídos, sino directamente en su mente, grave y antigua, como el primer grito de un recién nacido y el último suspiro de un moribundo. Ella cayó de rodillas, no por devoción, sino porque sus piernas simplemente se negaron a sostenerla. Señor del Mictlán, Señor de los muertos, ¿qué hace un dios en la casa de una simple mortal?, logró articular con la voz temblorosa. Vengo porque tu pueblo sufre, vengo porque alguien rompió el pacto que mantiene el equilibrio entre tu mundo y el mío. Vengo porque necesito algo de ti, bruja, y tú necesitas algo de mí. Mictlantecutli se movió, y sus huesos no hicieron ruido como si caminara en un espacio ligeramente diferente al que ella ocupaba. Xochitl levantó la cabeza, limpiándose las lágrimas que no recordaba haber derramado. ¿Qué fue lo que se rompió? ¿Qué le pasó a don Esteban? El dios se acercó a su altar, observando las fotografías con esos ojos que no eran ojos, pero que veían todo. Su cacique anterior era el guardián del pacto. Cada año, en el Día de Muertos, realizaba un ritual en secreto, en la cueva sagrada de las afueras del pueblo. Ofrecía su sangre, sus oraciones, y renovaba el compromiso de los vivos con los muertos. Mantenía las puertas cerradas, mantenía a mis súbditos en mi reino y no vagando por el tuyo. Pero el último año, alguien lo siguió. Alguien interrumpió el ritual. Alguien robó algo que no le pertenecía, una semilla del jardín de los muertos, una semilla que tiene el poder de hacer florecer cualquier cosa, incluso en la tierra más estéril. Una semilla del Mictlán. Xochitl sintió cómo su corazón se aceleraba. Sabía de esas semillas por las historias de su abuela, objetos de poder inmenso, pero que llevaban una maldición terrible. Esa semilla fue plantada en tierras del mundo de los vivos. Está creciendo, alimentándose de la vida misma de tu pueblo. Cada día que crece, más vida absorbe. De la tierra, del agua, de las personas. Si no se detiene, Tlacotepec morirá completamente y todos sus habitantes vendrán a mi reino antes de tiempo. Eso rompería el equilibrio cósmico, causaría un caos que afectaría no solo a tu pueblo, sino a toda la región. Mictlantecutli extendió una mano huesuda hacia ella. Por eso necesito tu ayuda, bruja. Necesito que encuentres esa semilla, que la destruyas y que restaures el pacto. Xochitl se puso de pie, sintiendo cómo el miedo daba paso a algo más fuerte, la furia. ¿Y por qué debería ayudarte? Tú eres el dios de la muerte. Tú te llevas a la gente que amo. Mi abuela, mis padres, todos los niños que no pude salvar. Su voz se quebró, pero no apartó la mirada. Por primera vez, algo parecido a una expresión apareció en el rostro esquelético del dios. Si Xochitl no hubiera sabido que era imposible, habría jurado que era tristeza. Yo no quito vidas, Xochitl. Yo las recibo. Yo les doy descanso después del viaje. Yo soy el guardián de sus almas, el que se asegura de que lleguen a salvo al lugar que les corresponde. Sin mí, las almas vagarían eternamente, perdidas y sufriendo. Sin mí no habría ciclo, no habría renovación, no habría vida nueva. Se acercó más, y Xochitl pudo sentir el frío que emanaba de él, pero también algo más, una calidez extraña, como la de la tierra recién removida. Ayúdame porque si no lo haces, todos los que amas morirán de todas formas, pero su muerte será en vano, sin propósito, sin paz. Ayúdame porque tú eres la única en este pueblo que todavía recuerda los antiguos caminos. Ayúdame, porque, aunque no lo creas,
Yo también estoy tratando de salvar vidas. Hubo un largo silencio. Las veladoras seguían temblando. Afuera, un perro aulló. Ese aullido largo y triste que los antiguos decían era el sonido de las almas en pena. Xochitl cerró los ojos, pensó en su pueblo, en los niños con los estómagos hinchados de hambre, en las ancianas que ya no tenían fuerzas para caminar, en las milpas muertas que alguna vez fueron el orgullo de Tlacotepec. ¿Qué necesitas exactamente de mí?, preguntó finalmente. Necesito que me permitas caminar en tu mundo durante el tiempo que tome encontrar la semilla y destruirla. Necesito un vínculo con alguien vivo, alguien que conozca este pueblo y sus secretos. A cambio, te daré acceso a mi conocimiento, a mi poder. Te enseñaré secretos de la vida y la muerte que ninguna bruja ha conocido en generaciones. Juntos salvaremos tu pueblo. Extendió su mano nuevamente. Pero debes entender, este es un pacto de almas. Una vez que lo hagamos, estaremos unidos hasta que la tarea se complete. Tú sentirás lo que yo siento, verás lo que yo veo, y yo estaré limitado a tu forma mortal, vulnerable en formas en que no he sido en milenios. ¿Y después? ¿Qué pasa cuando termine? Xochitl necesitaba saber. El dios de la muerte la miró con esos ojos vacíos que de alguna manera expresaban más que cualquier ojo humano. Después, el pacto se romperá, volveré a mi reino, y tú volverás a tu vida, pero cambiada, siempre cambiada. No había garantías, no había seguridad. Pero mientras Xochitl miraba la mano huesuda del dios, pensó en todas las razones por las que se había vuelto curandera en primer lugar, para ayudar, para sanar, para proteger a los que no podían protegerse a sí mismos. Si no lo hacía ella, nadie más lo haría. Rodrigo no creía en nada de esto. Los demás del pueblo estaban demasiado debilitados, demasiado asustados. Era ella o nadie. De acuerdo, dijo, y tomó la mano del Señor de la Muerte. El mundo explotó en blanco. Xochitl sintió como si cada hueso de su cuerpo se disolviera y se recompusiera al mismo tiempo. Vio imágenes que no podían ser reales: el nacimiento del universo, la primera muerte, jardines de flores hechas de almas luminosas, ríos de lágrimas que alimentaban árboles de huesos. Escuchó voces, millones de voces, susurrando nombres, historias, últimas palabras. Sintió el peso de cada muerte que había ocurrido alguna vez, y también sintió la paz que venía después, el descanso, la liberación. Cuando volvió en sí, estaba en el suelo de su choza jadeando, pero no estaba sola. Mictlantecutli estaba ahí, pero diferente. Seguía siendo esquelético, pero ahora había una sustancia en él, una solidez que no tenía antes. Y Xochitl podía sentirlo, realmente sentirlo, como una presencia dentro de su propia mente, una segunda conciencia que no era suya, pero que ahora estaba entrelazada con la suya. ¿Qué me hiciste?, preguntó, tocándose el pecho, sintiendo cómo su corazón latía con un ritmo que no era del todo normal. Te di acceso a una fracción de mi esencia, y tú me diste anclaje en tu mundo. Ahora compartimos espacio en tu cuerpo. Yo puedo ver a través de tus ojos. Tú puedes acceder a mi conocimiento. Donde tú vayas, yo iré. Lo que tú sientas, yo lo sentiré. La voz del dios resonaba ahora tanto fuera como dentro de ella. Xochitl se levantó, tambaleándose. Se miró las manos y las vio normales, pero cuando las giró, por un segundo vio huesos blancos en lugar de piel. Parpadeó y volvieron a ser sus manos. Esto es perturbador. Te acostumbrarás. Debemos comenzar de inmediato. Cada hora que pasa la cosecha negra, así es como se llama la semilla, crece más fuerte. Dime, ¿quién en este pueblo sería capaz de robar algo del Mictlán? ¿Quién tendría el conocimiento, el valor o la desesperación para hacerlo?
Mictlantecutli, ahora dentro de ella, comenzó a acceder a sus memorias, y Xochitl sintió la extraña sensación de que alguien más estaba hojeando los recuerdos de su vida como si fueran páginas de un libro. Ella cerró los ojos, forzándose a concentrarse a pesar de la violación de privacidad. Rodrigo no, él no cree en nada de esto, pero había alguien más. Marcela, la hija de don Esteban. Ella estaba enamorada de un hombre del pueblo vecino, un hombre que se estaba muriendo de una enfermedad en los pulmones. Don Esteban no aprobaba el matrimonio. Marcela rogó, imploró, pero su padre se negó. Dijo que el hombre moriría en un año y que ella no debía encadenarse a un moribundo. Abrió los ojos, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar. Ella desapareció por unas semanas después de la muerte de su padre. Cuando volvió, dijo que había estado de luto en casa de una tía. Pero nunca especificó qué tía. ¿Y su amado? ¿Qué pasó con él? La voz del dios era afilada ahora, enfocada. Se recuperó milagrosamente. En un mes estaba completamente curado. Los doctores dijeron que era imposible, que era un milagro. Se casaron en secreto hace 2 años. Xochitl sintió un escalofrío. Viven en una parcela alejada del pueblo, al norte, cerca del bosque de mezquites. Entonces ahí es donde debemos ir. Si ella plantó la cosecha negra para salvar a su amado, no entendía el precio. La semilla cura, sí, pero solo porque absorbe vida de todo lo demás alrededor. Él vive porque cientos están muriendo lentamente. Mictlantecutli hizo que Xochitl se pusiera de pie con más fuerza de la que ella sabía que tenía. Vamos, no hay tiempo que perder. Pero Xochitl se resistió. Espera, si vamos ahora, en medio de la noche, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Hubo un silencio, y luego Xochitl sintió algo completamente inesperado, la sensación de que Mictlantecutli estaba sonriendo. Si es que un dios esquelético de la muerte podía sonreír. Tú eres la bruja del pueblo, ¿no? Diles que tuviste una visión, diles que los muertos te hablaron, no estarías mintiendo. A pesar de todo, del miedo, de la extrañeza, del peso de tener a un dios antiguo compartiendo su cuerpo, Xochitl sintió que algo dentro de ella se relajaba ligeramente. Quizás, solo quizás esto podría funcionar. Tomó su morral, lo llenó con hierba, sal, agua bendita y su cuchillo ritual de obsidiana. Se envolvió en su rebozo negro bordado con calaveras que su abuela le había regalado antes de morir. Apagó las veladoras menos una que dejó ardiendo frente a la foto de su abuela. Abuela, si estás viendo esto desde donde sea que estés, ruega por mí, susurró. Y entonces salió a la noche, con el dios de la muerte caminando dentro de su alma, y una misión que determinaría el destino de todos los que amaba. La luna estaba llena, roja como la sangre, colgando baja en el cielo como un ojo que todo lo ve. Los perros del pueblo aullaban en coro, y Xochitl podía jurar que las sombras se movían de formas que las sombras no deberían moverse. «Tengo miedo», admitió mientras caminaba por el sendero de tierra que llevaba hacia las afueras del pueblo. El miedo es sabio, el miedo mantiene vivos a los mortales, pero el valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Y tú, Xochitl, tienes más valor del que crees. La voz de Mictlantecutli resonó cálida dentro de ella, y por primera vez desde que todo esto comenzó, ella sintió que quizás, solo quizás, no estaba tan sola después de todo. El camino hacia la parcela de Marcela era largo, serpenteando a través de campos secos y abandonados. Xochitl podía ver con esa nueva visión que compartía con Mictlantecutli cómo la vida había sido literalmente drenada de la tierra. Donde antes había habido verde y abundancia,
Ahora solo quedaba polvo y esqueletos de plantas. Pero lo más perturbador era lo que veía con los ojos del Dios. Podía ver las sombras de lo que había sido, como fotografías fantasmales superpuestas sobre la realidad. Veía los campos como habían sido hace 3 años, rebosantes de maíz dorado y frijol verde. ¿Siempre ves así? ¿Siempre ves lo que fue y lo que es al mismo tiempo?, preguntó fascinada a pesar de sí misma. Veo lo que es, lo que fue y lo que será. Veo a los vivos caminando con las sombras de su muerte futura. Veo a los muertos recordando su vida pasada. Todo existe simultáneamente para mí. El tiempo lineal es una ilusión de los mortales, explicó el dios, y Xochitl sintió cómo su mente se estiraba tratando de comprender el concepto. ¿Y yo? ¿Qué ves cuando me miras? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Hubo una pausa. Luego, veo una mujer que ha conocido más dolor del que debería. Veo a una niña que perdió a su madre demasiado pronto y se hizo fuerte para no quebrarse. Veo a una sanadora con manos manchadas de tierra y cielo en los ojos. Veo belleza en la forma en que abrazas la vida a pesar de estar tan cerca de la muerte todo el tiempo. Xochitl tropezó, sorprendida por la vulnerabilidad en esas palabras. Un dios de la muerte no debería hablar de belleza. Un dios de la muerte no debería ver nada más que final y oscuridad. Y sin embargo, ¿los dioses sienten?, preguntó suavemente. Los dioses sentimos más profundamente que cualquier mortal podría imaginar. Llevamos el peso de millones de vidas, millones de muertes. Cada lágrima derramada, cada risa compartida, cada último suspiro, todo eso viene a mí. ¿Cómo podría no sentir? La voz de Mictlantecutli se volvió más suave, más humana. Por eso necesitaba tu ayuda, Xochitl. No solo porque eres poderosa, no solo porque conoces tu pueblo, sino porque hacía mucho tiempo que no sentía lo que es estar verdaderamente vivo, estar en un cuerpo que respira y sangra y tiembla. Contigo puedo recordar. Algo cálido floreció en el pecho de Xochitl, algo que no se atrevía a nombrar. Era demasiado pronto, demasiado extraño, demasiado imposible, pero estaba ahí, innegable como el latido de su corazón. Llegaron a la parcela de Marcela cuando la luna estaba en lo más alto del cielo. La casa era pequeña pero bien mantenida, con flores marchitas en las ventanas y un jardín que alguna vez debió ser hermoso. Pero lo que captó la atención de Xochitl y de Mictlantecutli fue el cobertizo detrás de la casa. Emanaba una luz tenue, verdosa, pulsante, como el latido de un corazón enfermo. «Está ahí», dijo Mictlantecutli, y Xochitl sintió cómo la certeza del dios se derramaba en ella. Se acercaron en silencio. La puerta del cobertizo estaba entreabierta, y desde adentro venía un sonido extraño, como el de algo creciendo, estirándose, alimentándose. Xochitl empujó la puerta, y lo que vio la hizo jadear. En el centro del cobertizo había una planta, pero ninguna planta que existiera en el mundo natural. Era alta, casi tan alta como ella, con hojas negras que brillaban con un tono púrpura enfermizo. El tallo era grueso como un brazo y parecía latir, literalmente latir, como si tuviera un corazón propio. Pero lo más perturbador eran las flores. Eran hermosas, con pétalos que parecían estar hechos de luz de luna solidificada. Pero en el centro de cada flor había algo que parecía un ojo, y esos ojos la miraban. La planta tenía raíces que se extendían por todo el suelo del cobertizo y a través de las grietas de las paredes, hundiéndose profundamente en la tierra, como venas bebiendo la sangre del mundo. «La cosecha negra», susurró Xochitl, sintiendo náuseas. «Ha crecido más de lo que pensaba. Esto no es solo una amenaza para tu pueblo, Xochitl. Si no la detenemos pronto, sus raíces alcanzarán los pueblos vecinos,
y luego las ciudades. Podría drenar la vida de toda la región. La voz de Mictlantecutli sonaba tensa, preocupada, de una forma que hizo que el miedo de Xochitl se duplicara. ¿Cómo la destruimos? Necesitamos fuego sagrado, sal del Mictlán y un sacrificio voluntario de sangre. Yo puedo proveerte el fuego y la sal, pero la sangre debe ser tuya, y debe ser dada libremente, con intención pura. Si hay duda en tu corazón, la planta lo sabrá, y el ritual fallará. Xochitl asintió, sacando su cuchillo de obsidiana. Pero antes de que pudiera hacer nada, se escuchó un grito detrás de ellos. ¡No! ¡Aléjate de mi planta! Era Marcela, parada en la puerta del cobertizo con un hacha en las manos. Se veía demacrada, con ojeras profundas y una palidez cadavérica, pero sus ojos brillaban con una ferocidad desesperada. «Marcela, tienes que escucharme», comenzó Xochitl, levantando las manos en un gesto de paz. «Esta planta está matando a nuestro pueblo. Está drenando la vida de todos. No me importa. Salvó a mi esposo. Él iba a morir, ¿entiendes? Los doctores dijeron que no había esperanza, pero cuando planté la semilla, cuando la regué con mi sangre y mis lágrimas, él se curó. En días, estaba sano otra vez». Marcela se acercó, amenazante. «No voy a dejar que la destruyas. Si muere, él morirá también. Y no puedo perderlo». Xochitl sintió cómo Mictlantecutli se movía dentro de ella, y por un momento terrible pensó que el dios iba a tomar control de su cuerpo. Pero en lugar de eso, el dios habló a través de su boca, con esa voz grave y resonante que no podía ser confundida con nada humano. «Marcela, hija de Esteban, guardián caído, yo soy Mictlantecutli, señor de los muertos, y te digo esto, tu esposo no está verdaderamente curado. La cosecha negra no sana, solo transfiere. Ella toma la muerte que debía ser de él y la reparte entre todos los que viven cerca. Él vive porque cientos están muriendo en su lugar. ¿Es ese el precio que estás dispuesta a pagar?» Marcela palideció aún más, si eso era posible. «Estás mintiendo. Los dioses no existen. Esto es solo magia, eso es todo». «¿De verdad? Entonces explícame cómo robaste la semilla del jardín de mi reino. Explícame cómo seguiste a tu padre en su última noche, cómo lo viste realizar el ritual en la cueva sagrada, cómo esperaste hasta que él terminara y entonces entraste, abriste el portal que él había dejado entreabierto y tomaste lo que no era tuyo». Mictlantecutli hizo que Xochitl se acercara y Marcela retrocedió. «Tu padre murió porque rompiste el ritual. El portal no se cerró apropiadamente y algo del otro lado se filtró. Lo mató en su milpa, drenó su vida porque el equilibrio exigía pago. Y desde entonces tu pueblo ha pagado por tu robo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marcela. «Yo no sabía, no quería, solo quería salvarlo. Lo sé, el amor nos hace hacer cosas desesperadas, pero ahora debes elegir. ¿Salvarás a un hombre o salvarás a tu pueblo entero?» La voz de Mictlantecutli se suavizó ligeramente. Marcela miró la planta, luego miró a Xochitl, y finalmente dejó caer el hacha. «Si la destruimos, él morirá». Xochitl recuperó el control de su voz. «O tal vez, sin la planta alimentándose de él, su cuerpo finalmente pueda sanar de verdad. El dios no puede prometerte que vivirá, pero puede prometerte que si no hacemos esto, todos morirán, incluyéndolo a él». Hubo un largo, terrible silencio. Luego Marcela asintió temblando. «Háganlo, pero déjenme estar aquí. Si va a morir, quiero estar con él». «Corre a su lado entonces. Lo que viene no será agradable de presenciar», dijo Mictlantecutli a través de Xochitl. Marcela corrió hacia la casa. Xochitl
se volvió hacia la planta, sintiendo cómo el dios preparaba los elementos necesarios. De la nada apareció fuego azul en su mano izquierda, frío en lugar de caliente. En su mano derecha, sal negra que olía a tumba y eternidad. Y en su cinturón, el cuchillo de obsidiana esperaba. ¿Lista?, preguntó Mictlantecutli. «Lista», respondió Xochitl, y cortó su palma, dejando que la sangre goteara sobre las raíces de la planta. Lo que sucedió después fue caos. La planta chilló, literalmente chilló, con un sonido que era parte humano, parte animal, parte algo más antiguo y terrible. Las raíces se retorcieron, tratando de escapar, pero Xochitl comenzó a esparcir la sal del Mictlán alrededor de ellas, creando un círculo de contención. El fuego azul en su mano saltó hacia la planta, y donde tocaba, la cosecha negra comenzó a marchitarse, a ennegrecerse, a morir. Pero la planta luchaba. Una raíz se lanzó hacia Xochitl como un látigo, golpeándola en el costado y enviándola al suelo. Otra raíz intentó enredarse en su tobillo. El dolor era intenso, pero entonces sintió cómo Mictlantecutli tomaba más control, prestándole su fuerza divina. «No cederé ante ti, semilla del Mictlán. Yo soy tu señor y tu creador», rugió el dios a través de Xochitl, y su voz resonó con un poder que hizo temblar las paredes del cobertizo. El fuego azul creció, convirtiéndose en una conflagración que consumía la planta desde las raíces hasta las flores. Los ojos en los pétalos se abrieron completamente, mirando con lo que solo podía ser terror, y luego se cerraron para siempre. La cosecha negra se derrumbó sobre sí misma, convirtiéndose en cenizas negras que olían a incienso y despedida. Xochitl colapsó, jadeando, con el costado palpitando de dolor. Podía sentir cómo Mictlantecutli retrocedía dentro de ella, dándole espacio para respirar, para sanar. ¿Funcionó?, logró preguntar. Sí. La cosecha negra está muerta. El equilibrio comenzará a restaurarse. Tu pueblo sanará. La voz del dios sonaba cansada, algo que Xochitl no había creído posible. Pero aún no hemos terminado. Debemos ir a la cueva sagrada, donde tu cacique realizaba el ritual. Debemos cerrar el portal apropiadamente y renovar el pacto. Solo entonces todo estará verdaderamente resuelto. Xochitl asintió, poniéndose de pie con dificultad. Miró hacia la casa y vio a Marcela a través de la ventana, abrazando a un hombre que debía ser su esposo. Estaba despierto, vivo. Tal vez la suerte estaba de su lado esta noche, pero antes de irse, Xochitl se acercó a las cenizas de la cosecha negra. En medio de ellas, brillando tenuemente, había algo. Se agachó y lo recogió. Era una pequeña cuenta de jade negro, caliente al tacto. Es esto. La semilla de la semilla, el corazón de la planta. Debería haberse destruido con el resto, pero parece que algo de su esencia sobrevivió. Mictlantecutli sonaba intrigado. Guárdala, podría ser útil. Xochitl la guardó en su morral, sintiendo cómo el calor del jade se filtraba a través de la tela. Luego salió del cobertizo, de regreso a la noche que ahora parecía un poco menos oscura, un poco menos amenazante. El camino a la cueva sagrada era en la dirección opuesta, hacia las montañas que rodeaban Tlacotepec. Xochitl conocía las historias sobre esa cueva. Su abuela le había hablado de ella, pero nunca había ido. Era un lugar prohibido, reservado solo para el guardián del pacto. ¿Por qué don Esteban nunca me dijo que él era el guardián?, preguntó mientras caminaban. Él sabía que yo trabajaba con lo antiguo, que respetaba las tradiciones. Porque el guardián debe ser elegido, no enseñado. El conocimiento se pasa de guardián a guardián, en el momento preciso, usualmente en el lecho de muerte.
Pero Esteban murió antes de poder transmitir su conocimiento. El pacto quedó sin guardián, vulnerable. Por eso te necesito, Mictlantecutli explicó. Después de esta noche, tú serás la nueva guardiana. Si aceptas. Xochitl se detuvo en medio del camino. ¿Qué significa ser guardiana? ¿Qué tendré que hacer? Una vez al año, en el Día de Muertos, irás a la cueva. Realizarás el ritual que te enseñaré, ofrecerás tu sangre y tus oraciones, renovarás el compromiso entre los vivos y los muertos. A cambio, tu pueblo prosperará. Las cosechas serán abundantes, las enfermedades serán menos frecuentes, y cuando llegue tu hora, tu muerte será pacífica, rodeada de los que amas. El dios hizo una pausa. Pero también significa que estarás conectada al Mictlán de formas que otros mortales no lo están. Verás cosas que otros no ven. Sabrás cuando alguien está cerca de morir. Caminarás entre dos mundos, y eso tiene un precio. Ya camino entre dos mundos, dijo Xochitl suavemente. Desde que me convertí en curandera, desde que aprendí de mi abuela. Esto solo lo hace oficial. Llegaron a la entrada de la cueva cuando el cielo comenzaba a aclararse en el este, anunciando el amanecer. La cueva era una boca oscura en la ladera de la montaña, rodeada de flores de cempasúchil marchitas y veladoras apagadas, los restos del último ritual de Esteban. Xochitl encendió nuevas veladoras, colocó flores frescas que había traído en su morral, y luego siguió las instrucciones de Mictlantecutli. El dios le mostró cómo dibujar símbolos en el suelo con la sal negra, cómo quemar copal y romero juntos, cómo cortarse la palma izquierda y dejar caer exactamente 3 gotas de sangre en el centro del círculo. Mientras trabajaba, Xochitl comenzó a sentir algo, una presencia, como si alguien la observara desde las profundidades de la cueva. No era amenazante, solo atenta. Observadora. ¿Qué es eso? Susurró. El guardián de la puerta. No todos los que sirven al Mictlán están muertos. Algunos son espíritus que eligieron quedarse, protegiendo los límites entre mundos. Mictlantecutli sonó respetuoso. Está evaluándote, decidiendo si eres digna. Xochitl se enderezó, mirando hacia la oscuridad de la cueva. Soy Xochitl, hija de María, nieta de Guadalupe. Vengo en nombre de mi pueblo, para renovar el pacto que se rompió. Vengo con el señor de Mictlán mismo como mi guía. Soy digna. Su voz resonó en la cueva, clara y fuerte. Por un momento, nada. Luego, una luz tenue apareció en la profundidad de la cueva, verde como el jade, cálida como el recuerdo de un abrazo, y Xochitl sintió aprobación. Bienvenida. Has sido aceptada, dijo Mictlantecutli, y había orgullo en su voz. Ahora completa el ritual. Xochitl recitó las palabras que el dios le había enseñado, palabras en náhuatl antiguo que su lengua nunca había formado antes, pero que de alguna manera conocía en lo profundo de su alma. Habló de los vivos y los muertos, del ciclo que los unía, del respeto que se debían mutuamente. Habló de Tlacotepec y su gente, de las generaciones que habían vivido y muerto en esta tierra. Habló de su promesa de cuidar el pacto, de mantener el equilibrio, de ser el puente entre los mundos. Cuando terminó, el círculo de sal ardió con fuego azul, exactamente como el que había destruido la cosecha negra. Las llamas subieron y subieron, formando un pilar de luz que tocaba el cielo que se aclaraba. Y luego, con un sonido como el de una puerta cerrándose suavemente, el fuego se apagó. Está hecho, susurró Xochitl, sintiendo cómo algo dentro de ella se asentaba en su lugar, como si una pieza faltante finalmente hubiera sido encontrada. Está hecho, repitió Mictlantecutli. El pacto está renovado, el equilibrio está restaurado, tu pueblo se salvará.
Hubo una pausa, y luego, y ahora, nuestro propio pacto debe terminar. El corazón de Xochitl se contrajo. Había sabido que este momento llegaría, pero no había esperado que doliera tanto. En las últimas horas se había acostumbrado a tener la presencia del Dios dentro de ella, a no estar sola en su mente. Había llegado a confiar en él, tal vez incluso algo más. ¿Tienes que irte?, preguntó, odiando cómo sonaba su voz, pequeña y vulnerable. Mi reino me necesita, las almas esperan, los muertos me llaman. La voz de Mictlantecutli sonaba triste. Pero debo decirte algo antes de irme, Xochitl. En todos mis milenios de existencia nunca había sentido lo que sentí esta noche. La calidez de un cuerpo vivo, el dolor de una herida que sana, el miedo y el valor juntos, y tu presencia, tu alma. Es luminosa, ¿sabías? Brilla con una luz que pocas almas tienen. Ha sido un honor compartir este tiempo contigo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Xochitl. ¿Te olvidarás de mí? Cuando vuelvas a tu reino, cuando tengas millones de almas que atender, ¿recordarás a la bruja de Tlacotepec? Los dioses no olvidan, Xochitl, especialmente no alguien como tú. Hubo una calidez en esas palabras que hizo que el pecho de Xochitl se apretara. Y además, no es un adiós para siempre. Tú eres la guardiana ahora. Cada año, cuando realices el ritual, estaré ahí. No podré hablarte como ahora, no podré compartir tu cuerpo, pero estaré ahí. Siempre estaré ahí, Ma. Xochitl cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Entonces supongo que esto es hasta luego, no adiós. Hasta luego, Xochitl, guardiana del pacto, bruja de Tlacotepec, portadora de luz. La voz de Mictlantecutli comenzó a desvanecerse. Gracias por salvar tu pueblo. Gracias por salvarme a mí. Y entonces se fue. Xochitl sintió el momento exacto en que la presencia del dios la dejó como un soplo de aire frío en una habitación cálida. Se sintió vacía de repente, sola en su propia mente, de una forma que nunca había sido antes de conocerlo. Se sentó en la entrada de la cueva, viendo cómo el sol salía sobre las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa y dorado. Era hermoso, el mundo era hermoso, y ella estaba viva para verlo. Después de un rato, se puso de pie, recogió sus cosas y comenzó el camino de regreso a Tlacotepec. Mientras caminaba notó algo. Los campos ya no se veían tan muertos. Había un toque de verde aquí y allá, brotes nuevos empujando a través de la tierra seca. Los pozos probablemente comenzarían a llenarse pronto. La vida estaba regresando. Cuando llegó al pueblo, era media mañana. La gente comenzaba a salir de sus casas y Xochitl vio sorpresa en sus rostros. Miraban el cielo, la tierra entre ellos. Podían sentirlo también. Algo había cambiado. Algo se había arreglado. Marcela la esperaba en el camino con su esposo a su lado. El hombre se veía débil pero vivo, apoyándose en ella. Bruja, llamó Marcela, y en su voz había respeto, no miedo. Gracias por todo. Xochitl asintió. Cuida de él, y cuando tengan hijos cuéntenles la historia verdadera. Cuéntenles sobre el precio de jugar con fuerzas que no entienden. Cuéntenles sobre el equilibrio. Marcela prometió que lo haría, y entonces Xochitl continuó caminando hacia su choza, exhausta, pero también extrañamente en paz. Esa noche, después de limpiar sus heridas y comer por primera vez en lo que parecían siglos, Xochitl se sentó frente a su altar. La veladora que había dejado ardiendo seguía encendida, y en su luz dorada, las fotografías de su abuela y sus padres parecían sonreír. «Lo hice, abuela», susurró, «salvé el pueblo, como tú me enseñaste». Y entonces, porque estaba sola y nadie podía verla,
Dejó que las lágrimas volvieran, pero no eran lágrimas tristes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de despedida, y sí, también de amor por un Dios de la muerte que le había enseñado que incluso en la oscuridad puede haber luz. Semanas pasaron. Tlacotepec comenzó a sanar. Las lluvias llegaron, milagrosamente, justo cuando más se necesitaban. Las milpas reverdecieron. Los niños comenzaron a reír otra vez, y Xochitl siguió siendo la bruja del pueblo, pero ahora también era algo más, la guardiana, la protectora, el puente entre los mundos. A veces, en las noches, cuando el viento soplaba de cierta manera, Xochitl juraba que podía escuchar una voz familiar susurrando su nombre, y cada vez que pasaba frente a una calavera, frente a un cementerio, frente a cualquier cosa que le recordara la muerte, sentía una calidez extraña en el pecho, como si alguien la estuviera abrazando desde muy lejos. El Día de Muertos llegó otra vez. Xochitl preparó su altar con más cuidado que nunca. Puso fotografías de su familia, pero también añadió algo nuevo, una pequeña calavera de barro que había tallado ella misma, decorada con flores y símbolos. Era su tributo al Dios que la había elegido, que había confiado en ella, que le había enseñado que el final y el principio son solo dos caras de la misma verdad. Cuando llegó la medianoche, fue a la cueva sagrada como había prometido. Realizó el ritual exactamente como Mictlantecutli le había enseñado. Las flores, las veladoras, la sal, el copal, su sangre. Y cuando terminó, cuando el fuego azul ardió y se apagó, sintió algo, una presencia familiar, un toque tan ligero como una pluma, una voz que no era voz diciendo, «Bien hecho, guardiana». Xochitl sonrió en la oscuridad. «Hasta el próximo año, señor de Mictlán», susurró, y supo, con la certeza de alguien que ha tocado lo divino y sobrevivido, que él siempre estaría ahí. Los años pasaron. Xochitl envejeció, pero su poder creció. Se volvió legendaria en la región, la bruja guardiana que había salvado Tlacotepec de la cosecha negra. La gente venía de pueblos lejanos buscando su consejo, su sanación, su conexión con lo antiguo. Ella los ayudaba a todos pidiendo poco a cambio, viviendo con simplicidad pero con propósito. Entrenó a una aprendiz, una niña del pueblo llamada Itzel, que tenía el don de ver más allá del velo. Le enseñó todo lo que su abuela le había enseñado a ella, las plantas, las oraciones, los rituales, pero sobre todo le enseñó sobre el equilibrio, sobre el respeto por la vida y la muerte por igual. Y cada año, en el Día de Muertos, iba a la cueva sagrada y realizaba el ritual. Cada año sentía la presencia de Mictlantecutli, su aprobación, su cariño. Sí, decidió finalmente, cariño. Un dios podía sentir cariño, ella era la prueba viviente. Una noche, muchos años después, Xochitl se despertó sabiendo que su tiempo estaba cerca. No tenía miedo. Había pasado toda su vida caminando entre los vivos y los muertos, y conocía mejor que nadie que la muerte no era el final, solo una transformación. Llamó a Itzel, que ahora tenía 30 años, y era una curandera respetada por derecho propio. «Ha llegado el momento», le dijo simplemente. «Debes prepararte para ser la próxima guardiana». Itzel lloró, pero asintió. Había sabido que este día llegaría. Xochitl le enseñó los últimos secretos, las palabras finales del ritual, los detalles que solo podían transmitirse de guardián a guardián. Pero antes de partir, Xochitl tenía una última cosa que hacer. Sacó de su cofre más preciado la cuenta de jade negro que había guardado desde aquella noche tantos años atrás. El corazón de la cosecha negra. La había mantenido en secreto todo este tiempo, sintiendo su calor, su poder latente. «¿Qué es eso, maestra?»,
Preguntó Itzel, sintiendo la energía que emanaba del jade. Es un recordatorio, dijo Xochitl suavemente, de que el poder sin sabiduría es peligroso, de que el amor sin equilibrio puede destruir, de que todo tiene un precio. Envolvió la cuenta en un paño blanco. Cuando yo me vaya, debes llevar esto a la cueva sagrada. Entiérralo profundamente, donde nadie pueda encontrarlo. Algún día, cuando el mundo esté listo, quizás pueda usarse para bien, pero no ahora, no todavía. Itzel prometió hacerlo, y entonces Xochitl se acostó en su cama, rodeada de las hierbas que había amado toda su vida, bajo el techo que había sido su refugio y su santuario. No te vayas todavía. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Cuando la medianoche llegó, porque por supuesto sería medianoche, la hora entre días, la hora entre mundos, Xochitl sintió un cambio en el aire. Las veladoras que Itzel había encendido temblaron todas al mismo tiempo, exactamente como lo habían hecho tantos años atrás, y entonces él estaba ahí. Mictlantecutli se materializó junto a su cama, tan real y sólido como la primera vez que lo había visto, pero había algo diferente en él ahora. Sus huesos brillaban con una luz suave, y en sus ojos vacíos había algo que se parecía peligrosamente a la ternura. «Has venido», susurró Xochitl, su voz débil, pero llena de alegría. «Siempre vengo por aquellos que me son importantes», respondió el dios, sentándose junto a ella. «Y tú, Xochitl, eres más importante de lo que nunca sabrás. Has servido bien, has mantenido el pacto, has salvado innumerables vidas, has sido una guardiana perfecta». «¿Dolerá?», preguntó con la honestidad simple de alguien que ha vivido sin miedo. «No, yo me aseguraré de eso». Mictlantecutli extendió su mano, y esta vez Xochitl la tomó sin dudarlo. «Te llevaré personalmente, no al Mictlán común, sino a un lugar especial, un jardín que existe solo para aquellos que han servido con honor. Allí tus seres queridos te esperan, tu abuela, tus padres, todos los que has perdido. Y allí, si lo deseas, podrás descansar. O podrás elegir otro camino». «¿Qué otro camino?». Xochitl sintió curiosidad incluso ahora, incluso al final. Los ojos vacíos del dios la miraron con una intensidad que le robó el aliento que le quedaba. «Podrías quedarte conmigo, no como mortal, no como diosa, sino como algo intermedio, una compañera». Alguien que entiende ambos mundos, alguien que me ha enseñado que incluso la muerte puede sentirse sola. Su voz se suavizó hasta convertirse casi en un susurro. «Te he esperado durante décadas, Xochitl. Cada año cuando venías a la cueva estaba ahí. Cada noche cuando soñabas te vigilaba. Y ahora que finalmente puedo llevarte conmigo, te ofrezco una elección. Descansa con los tuyos, o camina conmigo por la eternidad». Las lágrimas rodaron por las mejillas arrugadas de Xochitl. Después de todos estos años, después de toda una vida preguntándose si lo que había sentido aquella noche había sido real, tenía su respuesta. No había estado sola. Nunca había estado sola. «Siempre fuiste terrible con las palabras románticas», logró decir, con una risa que se convirtió en tos. «Pero sí, caminaré contigo, por toda la eternidad, si me lo permites». Por primera vez en milenios, Mictlantecutli sonrió. No fue una expresión terrorífica o espeluznante, sino genuina, cálida, llena de una felicidad que los dioses rara vez conocen. «Entonces ven, mi guardiana, ven, mi bruja». «Ven, mi amor», dijo, y sus palabras resonaron no solo en la habitación, sino en todo el pueblo, en toda la región, en el mismísimo tejido de la realidad.
Xochitl cerró los ojos y sintió cómo su espíritu se separaba de su cuerpo cansado, pero no sintió dolor, solo liberación. Cuando los abrió nuevamente, estaba de pie junto a su cama, joven otra vez, con 26 años y las manos limpias de tierra. Su cuerpo yacía pacíficamente en la cama, con una expresión de serenidad absoluta. Itzel lloraba junto a la cama, sosteniéndole la mano a su maestra muerta. Xochitl quiso consolarla, pero Mictlantecutli negó con la cabeza suavemente. Ella estará bien, es fuerte como tú, y tú podrás visitarla en sueños cuando te necesite. Tomó la mano de Xochitl, pero ahora debemos irnos. Hay mucho que mostrarte, mucho que compartir. ¿Cómo será ser tu compañera?, preguntó Xochitl, mientras caminaban o flotaban, no estaba segura, hacia algún lugar más allá de su choza, más allá de Tlacotepec, más allá del mundo de los vivos. Serás mi consejera, mi confidente, me ayudarás a guiar las almas que llegan confundidas o asustadas. Les darás consuelo con tu calidez, tu humanidad, y cuando no estemos trabajando, exploraremos los infinitos reinos del Mictlán juntos. Te mostraré jardines de memoria, donde las almas cultivan los recuerdos más preciados de su vida. Te llevaré a las bibliotecas de sombras, donde se guardan todas las historias que jamás se contaron. Te enseñaré los secretos del tiempo y el espacio, de la vida y la muerte, de todo lo que es y será. Mictlantecutli la miró, y en su mirada había promesas de eternidad. Y en los momentos tranquilos, cuando el universo duerme, simplemente estaremos juntos, hablando, riendo, siendo, algo que nunca pensé que querría hasta que te conocí. Xochitl apretó su mano. Suena perfecto. Y entonces desaparecieron, dejando atrás solo un rastro de luz azul que se desvaneció como el humo del copal. En su cama, el cuerpo de Xochitl descansaba en paz, con una pequeña sonrisa en los labios que nadie podía explicar, pero que todos encontraban hermosa. Los años siguientes fueron difíciles para Tlacotepec. Extrañaban a su bruja guardiana. Pero Itzel cumplió su papel admirablemente, guiada por los sueños en los que su maestra la visitaba, dándole consejos y ánimo. El pacto se mantuvo, el equilibrio perduró, y en el Mictlán, en un jardín especial donde flores de cempasúchil eternas florecían bajo una luna que nunca menguaba, dos figuras caminaban de la mano. Una era el antiguo dios de la muerte, señor de los huesos y guardián de las almas. La otra era una bruja mortal que se había vuelto inmortal, no por poder, sino por amor. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Mictlantecutli una vez, después de décadas, o quizás siglos. El tiempo era extraño en el Mictlán, de estar juntos. ¿Dejar atrás tu vida, tu mundo? Xochitl miró a su alrededor, las almas que habían ayudado a guiar, brillando con gratitud, los jardines infinitos de belleza imposible, y sobre todo, al Dios junto a ella, que había aprendido a sonreír, a reír, a amar porque ella le había enseñado cómo. Nunca, respondió simplemente, este es mi lugar, contigo, siempre ha sido contigo. En algún lugar, en un pueblo llamado Tlacotepec, en una tierra que había conocido hambre y sequía, pero que ahora prosperaba, la gente contaba historias. Historias de una bruja valiente que había hecho un pacto con el dios de la muerte. Historias de cómo el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros. Historias de cómo a veces la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo. Las madres se las contaban a sus hijas, los abuelos las compartían con sus nietos. Y cada día de muertos, cuando las familias se reunían en los cementerios con flores y velas y comida, alguien siempre dejaba un pequeño altar extra. Era para Xochitl, la guardiana eterna, y para Mictlantecutli, que había descubierto que incluso los dioses podían enamorarse.
Y si miraba con suficiente atención, si el corazón estaba abierto y la mente receptiva, se podía ver a veces, solo a veces, dos sombras caminando entre las tumbas. Una alta y esquelética, la otra más pequeña pero no menos poderosa, tomadas de la mano, eternas. Porque así es como funcionan las mejores historias de amor. No terminan con la muerte, terminan con la transformación, con la elección, con el entendimiento de que algunas conexiones trascienden el tiempo, el espacio y hasta la línea entre la vida y la muerte. Y así, la cosecha negra dejó de ser solo una historia sobre pérdida y sequía. Se convirtió en una historia sobre valor, sacrificio y el amor más imposible de todos, el amor entre una mortal y un dios, entre la vida y la muerte, entre dos almas que encontraron en la otra su verdadero hogar. En las noches tranquilas, cuando el viento soplaba a través de las milpas verdes de Tlacotepec, los ancianos juraban que podían escuchar risas. No risas espeluznantes o terroríficas, sino risas genuinas, llenas de alegría. La risa de una bruja que había encontrado su lugar en el universo. La risa de un dios que había aprendido lo que significaba ser verdaderamente feliz. Y tal vez, solo tal vez, esas risas eran reales. Tal vez en algún lugar más allá del velo, en un jardín de almas y luz, Xochitl y Mictlantecutli realmente existían, todavía juntos, todavía enamorados, todavía cumpliendo su propósito, él recibiendo a los muertos con compasión, ella recordándole la belleza de haber estado vivo. Porque al final, eso era lo que el pacto realmente significaba. No solo el equilibrio entre los vivos y los muertos, sino el entendimiento de que ambos son necesarios, ambos son sagrados, ambos son parte del gran ciclo que hace que el universo funcione. Y mientras Tlacotepec prosperaba bajo el cuidado de las nuevas guardianas que siguieron a Itzel generación tras generación, el legado de Xochitl vivía. No solo en los rituales o en las historias, sino en la manera en que la gente del pueblo miraba la muerte. No con terror, sino con respeto. No como un enemigo, sino como un paso necesario en el viaje del alma. La cuenta de jade negro permanecía enterrada en lo profundo de la cueva sagrada, esperando el día en que el mundo estuviera listo para comprender su verdadero poder, no el de prolongar la vida robando de otros, sino el de recordarle a la humanidad que la vida y la muerte están entrelazadas, y que respetar ese equilibrio es la única manera de prosperar verdaderamente. Y así termina la historia de la cosecha negra. Una historia que comenzó con desesperación y sequía, pero que terminó con amor y renovación. Una historia que nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, la esperanza puede florecer. Que incluso cuando todo parece perdido, el valor para enfrentar lo imposible puede salvarnos. Una historia que nos enseña que los pactos más poderosos no son los que se hacen por obligación, sino los que se hacen por amor. Y que a veces los encuentros más improbables, una bruja y un dios, una mortal y la muerte misma, pueden resultar en las conexiones más profundas y duraderas. Porque al final del día todos somos Xochitl, de alguna manera, caminando entre dos mundos, tratando de mantener el equilibrio, buscando nuestro propósito. Y todos tenemos nuestro propio Mictlantecutli, aquello que tememos, pero que finalmente podría enseñarnos las lecciones más importantes de nuestra vida. La pregunta es, cuando llegue el momento, ¿tendremos el valor de tomar la mano extendida? ¿Tendremos la sabiduría de ver más allá de nuestros miedos? ¿Tendremos el corazón abierto para aceptar que a veces lo que más tememos es exactamente lo que más necesitamos? Xochitl lo hizo, y su recompensa fue la eternidad al lado de quien amaba, cumpliendo un propósito mayor que ella misma,
siendo parte de algo infinito y hermoso. Que su historia inspire a todos los que la escuchan a vivir con valentía, amar sin miedo y enfrentar incluso la muerte misma sabiendo que no es el final, sino simplemente otra forma de transformación. Otra forma de continuar, otra forma de ser.